En este episodio vamos a ver el capítulo 3 del libro Decodificación Biológica y Destino Familiar. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir tu conciencia. Y este capítulo se llama La aparición del principio de la enfermedad, haciendo referencia a la naturaleza de la enfermedad desde una perspectiva evolutiva. Habla muchísimo acerca de la evolución. Lo que acá pude resumir es que todos nosotros en nuestros genes tenemos guardados los programas biológicos de supervivencia, que son programas de adaptación frente a conflictos biológicos que se nos pueden presentar en la vida. Y esos programas no son más que conclusiones biológicas de la evolución, ¿sí? A lo largo de toda nuestra evolución, nuestra naturaleza se fue perfeccionando de acuerdo a la necesidad, ¿sí?, que había en nuestro entorno, en nuestra vida. La necesidad de cumplir con el conflicto biológico. Cuando ocurrían hechos desestabilizantes, los seres vivos tenían obligados a mutar y a cambiar de hábitos, a cambiar de lugar donde tenían alimento, donde vivían, donde se relacionaban, ¿sí? Estaban obligados a mutuar tanto de forma de comportamientos como también de forma de función de los propios órganos. Los genes son entonces el resultado adaptativo histórico, ¿sí? Es la memoria adaptativa de todas las especies. La memoria adaptativa de todas las especies yace en el interior de nuestros genes. Son las respuestas adaptativas de nuestros ancestros. Cada nueva generación va teniendo cada vez más información y esa información está cada vez más optimizada y actualizada en relación con las generaciones pasadas. Lo que es interesante desde una perspectiva evolutiva es ver que cada generación se va volviendo cada vez más compleja al tener más información y esa información ser cada vez más optimizada. Se van agregando cada vez más complejidad a esos seres vivos. Las necesidades no van a ser las mismas, sino que van a ser más complejas, más sofisticadas, y las respuestas van a ser más sofisticadas, más complejas también, ¿sí? Y algo muy interesante, muy importante, es que a lo largo de la evolución fue surgiendo un sistema de adaptación ultra rápido, y esto es fundamental para empezar a entender la naturaleza de la enfermedad desde la perspectiva de la evolución como también desde la perspectiva de la biodecodificación, ¿sí? Este sistema de adaptación ultra rápido es el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Muchísimas funciones. Podríamos resumirlas como sistema encargado de gestionar que estar armónicamente todo el organismo. Esto quiere decir que todo el organismo a nivel visceral está funcionando de una forma coordinada y armoniosa entre sí. Está generando una unidad funcional compuesta por muchísimos elementos distintos y a la vez siendo gestionada y adaptada al sistema nervioso autónomo. Este tema nos permitió aumentar la supervivencia, ¿sí?, ya sea a través de su capacidad de gestión de los órganos, ¿sí? Cuando me refiero a la capacidad de gestión de los órganos, me refiero a que el sistema nervioso autónomo es el encargado de hacer funcionar nuestras glándulas, hacer funcionar nuestro sistema respiratorio, digestivo, urinario. Es el encargado de hacer funcionar de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno de la mejor manera esos órganos. Así que el sistema nervioso autónomo, que es el sistema de adaptación ultra rápido, es lo que nos permitió vivir cada vez más tiempo. Quiero mencionar una cosa más acerca del sistema nervioso autónomo. Muchos se quedan con lo que hemos visto recién, que es el sistema encargado en gestionar y organizar armoniosamente todas las funciones del organismo a nivel visceral, ¿sí? Otra forma de llamar el sistema nervioso autónomo es el sistema neurovegetativo, ¿sí?, porque se encarga de las funciones automáticas de los órganos, ¿sí? Pero me gustaría mencionar una función más que no está escrita en todos los libros de biología. Calculo que en algún momento lo tendrán que poner porque es sumamente importante.
El sistema nervioso autónomo es el sistema encargado en la aparición y en la disolución de las enfermedades, ¿sí? Esto es fundamental para entender desde la perspectiva de la biodecodificación. El sistema nervioso autónomo hace posible la aparición y la desaparición de una enfermedad. Y recordemos, una enfermedad no es un problema, sino que es una solución adaptativa frente a lo que estoy viviendo, frente a lo que estoy sintiendo, ¿sí? Y hay dos beneficios en la aparición de la enfermedad. El primer beneficio, que es universal, es el hecho de que la aparición de situaciones desestabilizantes que pueden generar un conflicto biológico, el sistema nervioso es capaz de gestionar todo el estrés y evitar la muerte inmediata. El sistema nervioso autónomo evita la muerte inmediata de ese organismo frente al estrés que le genera esa nueva situación desestabilizante. ¿Y qué es lo que hace? El sistema nervioso autónomo es un sistema de derivación de toda esa energía, de todo ese estrés. Y lo que hace es reorganizar el tejido y la función de ciertos órganos especializados y relacionados con la índole del problema, del conflicto biológico que está teniendo esa persona en ese momento, ¿sí? Una persona dada tiene un conflicto biológico específico, es inevitable que el sistema nervioso haga gestionar ese estrés, esas emociones, y lo que haga es convertir los tejidos, los órganos, de una forma y de una función tal que permita, aunque sea de forma simbólica, responder a ese problema, a ese conflicto biológico. Y antes de seguir con todo esto, me gustaría mencionar que el sistema nervioso autónomo está compuesto por dos partes. El sistema simpático, que es el sistema de adaptación frente al estrés, y el sistema parasimpático, que es la parte del sistema que está encargada en reparar los tejidos y volver a organizar los tejidos a su estado normal una vez que haya desaparecido el conflicto biológico, ¿sí? Entonces, en toda enfermedad hay dos fases. Hay una fase de simpaticonia y hay una fase de vagotonía, ¿sí? Haciendo referencia al nervio vago, el nervio más largo, hace referencia al sistema parasimpático, ¿sí? Entonces, vale decir que en toda enfermedad hay una fase de estrés frente a la adaptación que tengo, frente a la adaptación que exige cumplir con esa necesidad, cumplir con ese conflicto biológico. Y después hay una fase de reparación y de reorganizar de vuelta esos tejidos en su estado normal. El simpático se activa, reacciona cuando el conflicto está de forma activa. Esto quiere decir que hay conflicto biológico en ese momento y entonces el sistema simpático se activa con la intención de adaptarse al problema que se siente, que se vive. Esta es la fase fría, esta es la conocida fase fría de la enfermedad. Toda enfermedad tiene una fase fría y una fase caliente. La fase fría hace referencia a esta parte, a la parte de la activación del simpático, y lo que hace es activar los tejidos para responder al conflicto biológico que se está teniendo. Y es fase fría porque no hay fiebre. Y muchas de esas reacciones del simpático pasan desapercibidas. Hay muchas veces que la fase fría de la enfermedad no se siente ninguna enfermedad, ningún síntoma aparente, ¿sí? La fase fría es propia de los tumores, por ejemplo, es propia de la desintegración de tejidos, como por ejemplo en la anemia, ¿sí? O en el debilitamiento de los ligamentos, de los músculos, ¿sí? De la aparición de distintos cánceres, es acá cuando se da la formación del tumor, ¿sí? Y ese tumor no es más que una respuesta adaptativa frente a lo que siento, frente a lo que vivo. Y la segunda parte de la enfermedad es la parte de reparación, ¿sí? Es la parte del parasimpático, es la parte de la fase caliente de la enfermedad, que hace referencia a la inflamación, a las infecciones
y a la formación de edemas. Todo esto es para reorganizar el tejido y volver otra vez a la normalidad de ese órgano o ese tejido una vez que se haya resuelto el conflicto biológico. Y en la fase caliente muchas veces es la fase donde aparece el síntoma, ¿sí? Pero ese síntoma nos está diciendo que el tejido se está reparando de un conflicto biológico previo. No siempre una enfermedad me está diciendo que hay un conflicto emocional y conflicto biológico que esté cursando ahora, ¿sí? Muchas veces, en los momentos que hayan inflamación, infecciones y edemas, o alguno de ellos, me esté indicando de que previamente hubo un conflicto biológico que ahora está siendo resuelto, ¿sí? Porque es la fase caliente, ¿sí? Muchas veces la inflamación conlleva edema, conlleva dolor, y esa inflamación te puede estar diciendo de que vos estuviste resolviendo un problema biológico, un conflicto biológico, y ahora se están reorganizando, se están reparando todos esos tejidos implicados en el conflicto biológico, ¿sí? Ahora, si esa inflamación, esa infección, esos edemas no se van después de los 5, 7 días, ya hay que empezar a biodecodificarlo y ver por qué no se puede dar esa fase de resolución, esa fase caliente no puede culminar. Muchas veces lo primero que hay que hacer es educar al paciente, cambiarle el significado a las enfermedades. Muchas veces en esta fase, en que hay dolor articular, por ejemplo, o dolor de espalda, hay que educar al paciente que ese dolor en realidad lo que te está diciendo es que te estás recuperando de un conflicto biológico y vos le tenés que dejar permitir a la biología que haga su trabajo. Y lo que hay que hacer con el paciente es ayudarlo a gestionar sus emociones, ayudarlo a trabajar sus emociones, evitar la preocupación, el miedo, el estrés, porque lo que hace es prolongar la fase de reparación, ralentizar el proceso de fase caliente, el proceso de recuperación de los tejidos, ¿sí? Así que muchas veces el problema que hay en la fase caliente es que hay problemas en la gestión de las emociones. Este es un sistema perfecto, el sistema nervioso autónomo es un sistema perfecto, que se activa el simpático cuando necesitamos responder a conflictos biológicos y se activa el parasimpático cuando ese conflicto biológico de alguna forma paró y ahora hay que restablecer, reconstruir esos tejidos, dando lugar a infecciones, inflamación y edemas. Esto ha sido todo por hoy, el capítulo 3, la aparición del principio de la enfermedad. El principio de la enfermedad no es más que un programa biológico de supervivencia comandado por el sistema nervioso autónomo, donde hay dos fases en la enfermedad, la fase fría y la fase caliente. La fase fría hace referencia a la adaptación de los tejidos frente al conflicto biológico, y una vez que ese conflicto biológico por alguna circunstancia se resolvió, pasa a estar a fase caliente, la fase de reparación del parasimpático, y muchas veces es ahí cuando se dan los síntomas, y muchas veces lo que hay que hacer es ayudarle al paciente que se recupere del conflicto biológico previo, ¿sí? Darle resolución definitiva al conflicto biológico previo, y además lo que hay que hacer es ayudarle a gestionar y a pasar toda esa fase caliente de la enfermedad, para que así pueda dejar de necesitar la enfermedad. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir la conciencia. Y te deseo lo mejor, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo.